Entonces, algunas recomendaciones de qué es lo que no deberíamos hacer al realizar una tesis. En primer lugar, debemos evitar ponernos nerviosos con lo que es la sustentación. Es decir, ponernos a pensar excesivamente en el evento, pero no prepararnos suficientemente para él. Aquí estamos hablando de confiarnos demasiado también, puede caer en este punto. En segundo lugar, si somos personas nerviosas a la hora de la exposición, debemos evitar el uso de pastillas tranquilizantes, porque estas van a hacer que nuestro cerebro no funcione como debería ser, van a ralentizar nuestra capacidad de respuesta ante las preguntas del jurado, lo cual puede ser sumamente dañino para nuestra defensa. Otro error muy común que lo cometen la mayoría de los estudiantes es amanecer estudiando la noche previa a la sustentación. Esto hace que el cerebro, el cuerpo se agoten y se supone que ustedes tuvieron un periodo largo de generalmente varios meses construyendo esa tesis y ya deberían conocer sus contenidos, por lo cual no hay la necesidad de estar perdiendo toda la noche agotándose para hacer un último estudio. Procuren ese día en lo posible, el día anterior, acostarse más bien temprano y levantarse frescos en la mañana para presentar su tesis de manera descansada, de manera más relajada. Tenemos también que si algo les sale mal durante la tesis, no le vayan a echar la culpa al asesor o a responder las preguntas según lo que él o ella argumenta. Es decir, no hagan las cosas por hacerlas, no busquen culpables. Generalmente el culpable es usted mismo, que no se preparó adecuadamente, sino que esperó hasta el último momento. Hay que evitar en todo momento colocar exceso de información en las diapositivas. Por ejemplo, aquí tenemos un caso donde el alumno vean toda la información que colocó de antecedentes en una diapositiva, lo cual dificulta su lectura. En ese caso podrían ponerse 2 o 3 antecedentes y simplemente lo que es el título si se quiere colocar. Aunque el colocar los antecedentes no siempre es obligatorio. Va a depender de los criterios mismos que les imponga la universidad. ¿Qué sucede entonces si llegado el día de la sustentación están demasiado ansiosos o nerviosos? Lo primero que tienen que hacer es procurar estar lo menos ansioso posible, ya que esto les va a seguir generando cada vez mayor ansiedad. Puede decir al jurado que se encuentra un poco nervioso por la situación y eso sería suficiente. Recuerden nuevamente que se supone que los verdaderos expertos en ese tema de la tesis son ustedes, no el jurado que los está evaluando. El jurado es experto en la parte general, en la parte metodológica. Ustedes son expertos en el problema en sí. Es como cuando estamos hablando de la parte de, ¿cómo se llama esto? De la construcción, desarrollo de software. Vean que en ese caso el desarrollador es el experto en las herramientas informáticas, pero el usuario es el experto en el funcionamiento del negocio. Asimismo, los expertos serían los jurados serían los expertos en las herramientas que ustedes debieron haber aplicado, mientras que ustedes son los expertos en ese tema que están estudiando. Si suele ser muy ansioso normalmente a la hora de exponer, previo a lo que es la sustentación, y en la misma sustentación procuren respirar profundamente y por ningún motivo dejarse invadir por pensamientos negativos. Eh, Prepárese, siempre eso es lo fundamental, prepárense. Imagínense, por ejemplo, desde ya que dentro de 3 días sería su sustentación. Piensen qué dificultades crees que van a enfrentar, qué alternativas de solución podría plantear a eso.
Un segundito. 9:30. Muy bien. Tenemos tiempo. Estaba viendo hasta qué hora era la clase. Bueno, entonces, en cuanto a esto, también hay algunos tips que los que hemos hablado ya para buenas presentaciones. No estructurar mal, el estructurar mal las diapositivas o sobrecargarlas es un error fatal. Es la principal causa de fracaso de lo que es las sustentaciones. Antes de hacer las diapositivas, es necesario definir la estética que se va a usar. Y esta estética debe ser la misma en todas las diapositivas. Tal vez la portada difiera un poco, pero del resto todas deberían tener una apariencia similar. El número de diapositivas no debería ser ni muy grande ni muy pequeño. Por lo general se recomienda usar aproximadamente una diapositiva por minuto, máximo máximo 2 minutos por diapositivas, perdón. Lo que se estima calcular es 1.5 minutos preferiblemente. Se sugiere que además de la descripción de la diapositiva, no dure más de 30 segundos cada una, menos de 30 segundos, perdón, ni exceda los 3 minutos. No utilizar colores claros sobre fondos claros, como ya se dijo, ni letras oscuras sobre fondo oscuro. Usar siempre alto contraste. No colocar colores demasiado llamativos y que cansen la vista, como el rojo, el amarillo o el fucsia. No usar más de 4 colores en las diapositivas. No usar líneas demasiado delgadas en los diagramas que resulten difíciles de ver. Si usamos animaciones, no abusar de ellas. Recuerden que el exceso de animaciones termina distrayendo al público y lo hacen pensar más en lo que es la forma de la presentación que en su contenido en sí. Aquí tenemos un ejemplo de diapositiva correcta y diapositiva incorrecta desde el punto de vista de texto. Fíjense que la primera están hablando el mismo tema en ambos casos. Aquí se colocó una explicación que resulta un poco más extensa, más, digamos que más complicada para el lector. Son puntos mucho más largos, 1, 2, 3, 4, 5, y se han unido varios puntos en uno. En el segundo caso, la de color verde, vean que los puntos se han separado de uno en uno y que se trata de que sean los más precisos posibles. No es recomendable que se reseñen presentaciones en las que el expositor tenga que saltarse algunas diapositivas o que deba retroceder a diapositivas anteriores, ya que estos saltos distraen bastante al público, perjudicando lo que es la opinión del jurado. Cada diapositiva, como se dijo al principio, debe tener su título, en lo posible que no supere una línea. El texto no debe expresarse en párrafos muy largos, sino en palabras claves o frases cortas, tal como se muestra en la imagen que tienen allí. Entre un párrafo y otro debería haber al menos una línea en blanco o el suficiente espacio para evitar el amontonamiento de las palabras. Tanto el título como el texto debe escribirse de manera normal, alternando mayúsculas y minúsculas adecuadamente. No es recomendable, sobre todo en la parte del contenido, escribir todo en mayúsculas. Ya dijimos que el tamaño de la fuente recomendado es de 24 puntos o más. Si se incluyen tablas para presentar cifras y resultados, se sugiere que estas no tengan más de 3 o 4 columnas y 3 o 4 filas, es decir, que sean una forma resumida. Si es necesario, se podrá utilizar más de una diapositiva para la misma tabla. Si la diapositiva contiene un gráfico, se sugiere
que si es de barras no exceda las 8 barras simples o los 4 pares de barras. Una misma diapositiva no debería tener dos gráficos a la vez. El gráfico de líneas no debería exceder las 3 o 4 curvas. Vean que son diferentes características para mejorar la visualización de los contenidos. Si vas a usar fotografías que sean nítidas, a veces he visto presentaciones donde las diapositivas pusieron la foto y esa foto ni siquiera se entiende lo que están mostrando. Hay que evitar utilizar gráficas escaneadas de libros y revistas. Se puede usar letra cursiva, negritas, letras de mayor tamaño, de un color diferente, para dar énfasis a ciertos conceptos claves, pero no hay que abusar de esto. Evita el exceso de datos numéricos, pues puedes terminar confundiendo al público. Vean que aquí tenemos un ejemplo de una diapositiva nuevamente. No está aquí, mal hecha. No lo puse. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a ver entonces ahora finalmente